Bueno, decíamos, la otra hipótesis de cambio de acreedor tiene que ver con la entrega de un título al portador a través de la... ¿Saben cómo es el endoso, no? Endoso. Sí, se hacen dos rayitas en el cheque. No, eso es un cheque cruzado, ¿eh? Son dos cosas distintas. No, atrás se ponen los datos del Exacto. nuevo. Se consigna en el dorso del título los datos del endosante. Del nuevo. Ujú. Exacto. Bien. El otro supuesto de cambio en acreedor es el pago por subrogación, que es el de que ya hemos hablado. Recuerden que la subrogación puede adoptar distintas modalidades. Puede darse la subrogación legal, que era la que veníamos hablando. También puede darse la subrogación convencional, es decir, cuando yo acuerdo con el deudor que voy a pagar una obligación de él al tercero y establezco determinadas condiciones, además de la genérica que es la de el derecho a exigir el reembolso de ese deudor, o cuando yo hago un acuerdo con el acreedor, porque va de suyo que el pago que yo realizo de ese crédito al acreedor me transmite los derechos que tenía el acreedor contra el deudor. Pero yo pude haber incorporado otro tipo de condiciones. Con lo cual, pueden haber otras variables entre la subrogación convencional, ¿sí? Porque en la subrogación legal, lo único que recibo es el derecho a reclamar lo que yo le he pagado al acreedor y nada más. Tengamos en cuenta, creo que ya lo hemos dicho cuando hablamos de subrogación, que el pago por subrogación no es un modo distintivo de las obligaciones, ¿sí? Porque la obligación no se extingue. Lo que se produce es un cambio en la figura del acreedor, pero el deudor que antes le debía X suma de dinero al acreedor, ahora se lo debe al subrogante. ¿Sí? Está claro esto que el pago por subrogación no extingue la obligación, Sí, sino que lo que produce es un cambio de acreedor. sí. Bien. Solo Sí, satisface el interés del acreedor original. Eso solo. exactamente. Exactamente. Solo satisface el acreedor, el interés del acreedor. Exacto. También puede darse el cambio del acreedor por mutación en el tipo societario, ¿sí? Es decir, las sociedades ¿Han cursado sociedades ya? No, No, Bueno, las sociedades están establecidas de lo que se denomina una sociedad regularmente constituida, son aquellas en las que los socios han optado por alguno de los tipos societarios permitidos, ¿sí? A grandes rasgos, los tipos societarios más comunes son la sociedad sociedad no. anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comanditas por acciones, la sociedad colectiva, la sociedad de capital industria, etc. ¿Sí? ¿Qué podría pasar? Que los socios que integran alguno de estos tipos societarios opten por mutar a otro, lo que se denomina fusión o escisión. ¿Sí? Es decir, fusión es cuando dos sociedades se fusionan y configuran un nuevo tipo societario. Y la escisión es cuando una sociedad se divide y pasa a conformar dos tipos societarios, dos o más tipos societarios distintos. Bueno, cuando se produce una mutación, un cambio en el tipo societario, también se produce un cambio en el acreedor. Porque si una sociedad, una SA, que tenía un crédito frente a un deudor, se fusiona con otra sociedad anónima y crean una nueva sociedad, hay un cambio en la figura del acreedor. ¿Sí? Bueno, esto también es un supuesto de transmisión de derechos por cambio de acreedor.
Hay otro supuesto que son el cambio de acreedor por ejecuciones forzadas. Yo utilicé esta terminología porque me pareció un poquito más adecuada que la que se usa en algunos libros, donde se habla de la ejecución de los acreedores del acreedor, que es medio complejo de interpretar. ¿Cuándo se daría esto? Supongamos que en un juicio una persona demanda a otra, ¿sí? Una X suma de dinero, y obtiene sentencia favorable. Tiene derecho a, ahora que ya tiene sentencia, a que el deudor le pague. Ahora, ese acreedor, cuya creencia derivó con motivo de la sentencia, a su vez es deudor de otro. Bueno, un tercero podría subastar ese crédito, ¿sí?, para satisfacer el propio. Entonces, pasaría a ser el adquirente, el nuevo acreedor, a demandar del deudor condenado en la sentencia el pago de lo que la sentencia estableció. ¿Se entendió más o menos? Es medio complicado de explicar. A ver, te lo pregunto, Martín, desde otro punto de vista. Supongamos que yo le hago un juicio a un deudor que tiene una deuda conmigo, yo soy el acreedor, le gano el juicio y dicta sentencia el juez, que me tiene que indemnizar con tanta plata o pagarme tanta plata. Y resulta que no tiene liquidez el deudor, pero sí tiene derechos creditorios sobre un tercero. ¿Yo puedo perseguir al tercero? Porque ese derecho creditorio, o sea, lo que debe el tercero, se lo debe a mi deudor. Si mi deudor no tiene fondos, no tiene plata, pero sí tiene, por ejemplo, me explico, ¿no? Pero vos lo que sí, pero lo que no se puede hacer es que esa situación sea de pleno derecho, ¿sí? O sea, solo podrías llegar a configurarte como acreedor del deudor de tu deudor mediante una sentencia que subastó ese crédito. El paso intermedio entonces es la subasta que estabas diciendo. Claro, por eso que no podemos pasar por alto esta instancia, porque si no, imagínate que vos estarías privando del derecho de propiedad de una persona sin una sentencia previa. Aspecto que nuestra Constitución obviamente no recepta por lo dispuesto en el artículo 17, ¿sí? Sí. La propiedad privada. La propiedad, claro, el derecho de propiedad privada solo puede perderse por por tres causas. La propia voluntad del titular del derecho que decide transmitirlo, una sentencia que tiene que estar fundada en ley o una expropiación, ¿sí? Son los tres mecanismos constitucionales por el cual un sujeto puede ser privado de un derecho. Bien. Y por último, algunos autores hablan de la transmisión hereditaria del crédito, también como un supuesto de cambio en la figura del acreedor, ¿sí? Es decir, yo no estoy tan de acuerdo en esta figura. ¿Cuándo sería la transmisión hereditaria del crédito? Cuando el causante tiene un crédito contra Juan, vamos a poner un nombre cualquiera, ¿sí? El causante fallece. ¿Quiénes ejercerían ese crédito que tenía el causante contra Juan? Los herederos. ¿Sí? Sí. Bueno, hay algunos autores que dicen que acá también habría un cambio en la persona del acreedor, porque primitivamente el acreedor era el causante, como falleció el causante,
ahora los herederos del causante serían los acreedores. Pero no era que los herederos continúan y no es un cambio. Exactamente. Bueno, eso quedó claro. Me voy tranquilo hoy porque eso quedó claro. Bueno, nosotros no compartimos esa postura justamente porque el 2337 receta la idea de continuidad de la persona. En verdad no estaríamos frente a un nuevo acreedor, sino que estaríamos frente al mismo acreedor, ahora personificado en la figura de los herederos. ¿Sí? Pero bueno, hay autores que plantean esta hipótesis porque no comparten esta noción de principio de continuidad. Pero está establecido en el artículo 2337. Es clarísimo, pero bueno, es una discusión, yo te diría que viene desde, no sé, desde la época de... Es una pelea entre escribanos y abogados que data de mucho tiempo. Y sí, es más, hay un artículo, el artículo 2337, no leímos el último párrafo porque a los fines de la materia, digamos, es ajeno, tiene que ver más con los derechos reales. Pero el último párrafo del 2337 dice: a los fines de la transferencia de bienes registrables, se requerirá la declaratoria judicial de herederos. ¿Sí? Más allá de la connotación que tiene ese párrafo, el agregado de, no dice declaratoria de herederos, dice declaratoria judicial de herederos. Judicial. ¿Por qué se agrega la palabra judicial? Porque ¿quién tiene incumbencia para tramitar un proceso sucesorio judicial? Abogados y abogadas. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? ¿Porque yo tengo ganas? No. Porque el artículo 57, tanto del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, como el de la provincia de Buenos Aires, y me atrevería a decir que lo mismo pasa en el resto de las provincias, yo digo el 57 porque es el artículo que rige tanto en capital como en provincia. Dispone que los jueces no proveerán ningún escrito judicial si no llevare firma de abogado. Entonces, todos veneramos la existencia de ese artículo, ¿no? Porque el artículo 57. Es una incumbencia específica nuestra, que entre otras cosas, ¿qué nos asegura? El cobro de los honorarios. Entonces, la incorporación del término judicial lleva a la necesidad de que el proceso sea judicial. Si quitásemos la palabra judicial, hay algunos escribanos que dicen la sucesión no debe ser judicial, podría ser notarial. Eso es una pelea que se dio en digamos, entre la comisión redactora del nuevo Código Civil, de cómo dejaban bien en claro de quién era la incumbencia sucesoria. Por el momento vienen ganando los colegios de abogados, ¿no? Pues es una pelea, yo les digo, nos fuimos por la rama, igual ya terminamos con esto, ¿no? Pero en el año 2005, cada 2 años se hace el Congreso Nacional de Derecho Civil, ¿no? Que va mutando de provincia en provincia. En el 2005 se hizo en la... Pero dejo de compartir, ¿no? Porque ya con esto cerramos. En el 2005 se hizo en la Facultad de Derecho de la UBA. Tema en materia sucesoria ¿es posible la sucesión notarial? Bueno, ya había, digamos, las ponencias son las exposiciones que se hacen para defender una u otra postura. En el ámbito, digamos, por el lado, en una de las ponencias le hizo un abogado muy conocido, y otra de las ponencias las hace una escribana, también muy conocida. Bueno, terminaron a las trompadas. No. Por este tema. Pero no les estoy exagerando, o sea, terminaron lisa y llanamente a las trompadas, donde justamente la postura era del notariado que esta puede ser una incumbencia notarial
y de la colegiatura o de los abogados, que esta era una incumbencia netamente de los Judicial. abogados. Bueno, terminó la trompada, porque esto es una discusión que viene de décadas, ¿sí? Tuvo su origen en una reforma que se hizo al Código Civil de Vélez con la ley 17711 al artículo 2505. A partir de ese artículo viene esta pelea que es eterna y que siempre, cada 2 o 3 años, renace. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda con relación a, bueno, lo que hemos visto? No. ¿No? No, Bueno, estamos bien. el martes que viene retomamos la segunda parte de transmisión de derechos. En la medida de lo posible traten de leer un poquito el tema. Voy a ver si les comparto algún fallo y algún videito sobre el tema específico que hay. Y bueno, nos vemos en la semana que viene. ¿Sí? Perfecto, buena Gracias, semana. profe. Estoy sin cámara, perdón, no me di cuenta. Me acabo de dar cuenta. No hay ahora. No hay problema. problema, no hay Ahí está. problema. Nada, Gracias pasa por Buenas todo. noches. Hasta Buenas luego. noches. La semana que viene. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.